¡Ah! ¡Paulina! ¡Qué alegría! Bienvenida al latido, Paulina. ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo estás, Ivana? Qué gusto ¡Qué verte. gran emoción! Estás preciosa, como siempre. Creo que hace mucha... Espera, No, pero te vemos bien, Paulina, te vemos bien. ¿sí? No estás... Sí, te vemos bien. Bueno, Bueno, ¿cómo estás, Paulina? Antes de empezar, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú? Qué gusto. Preciosa como siempre y desde tu cocina. Ya veo que estás en la cocina. Sí, tú sabes. Bueno, antes de empezar nuestra entrevista, yo siempre les pregunto a mis invitados que les cuenten un poquito a la audiencia quiénes son, ¿no? Si yo te preguntara quién es Paulina, Paulina Cuadrado, ¿qué dirías? Soy mexicana de nacimiento. Nací, crecí en México, en Guadalajara. Después, medio vagabunda, porque me fui a Europa, conocí a mi marido. Ujú, Y bueno, y de ahí empezamos una vida de un poquito de nómadas. Hemos andado del tingo al tango. Entonces, ujú. y ahora estamos en Miami. Soy maestra, Muy bien. clases de Sí, cuarto grado y tengo tres hijos, ya una casada y dos mayores también. muy bien. Y le cuento a la audiencia que he tenido el placer de conocer a Paulina en un entorno educativo, ¿no? Porque hace un tiempo participé de un programa que se llamaba Profesores Visitantes, con la suerte de ir a Colorado. Y las dos trabajábamos en una escuela bilingüe. Muy interesante la experiencia, ¿verdad, Paulina? Porque vamos a hablar de eso después, de educación, de bilingüismo, de aprender español en Estados Unidos, que fue una experiencia muy interesante. Y ahí conocí a Paulina, que es una gran amiga y una gran educadora a la que admiro y por eso hoy la invité a compartir con ustedes, amigos y estudiantes, bueno, un poquito de todo. Vamos a hablar de la cultura mexicana, de las tradiciones y también de nuestras experiencias de vida. Así que si tienen preguntas para Paulina durante la entrevista, por favor, encantadas las recibimos. Bueno, Paulina, vamos a empezar. Tú me contabas ahora que naciste en Guadalajara. Qué hermoso, Guadalajara, Guadalajara, ¿no? O sea que si les gusta el mariachi es de Guadalajara. Exacto. Y lo que la audiencia no sabe es que una de tus pasiones, o por lo menos un hobby que haces muy bien, es la cocina. He tenido el agrado de comer varios platos de Paulina y cocina, bueno, es espectacular. Y la gastronomía mexicana es fascinante, ¿verdad, Paulina? Muchas veces nos quedamos con los tacos, las quesadillas, lo más, digamos, internacionalmente, lo que más se conoce, pero hay tantos platos, tantos ingredientes. ¿Qué nos podrías contar sobre la cocina en general mexicana o quizás de Guadalajara o de la variedad de la cocina, la gastronomía mexicana, ¿verdad? Por un decir, una de las cosas que a lo mejor mucha gente no sabe, las tortillas, y bueno, las tortillas mexicanas, no las españolas, las de nuestras no llevan nada de huevo. Las tortillas en México hay dos tipos, de harina de trigo o de maíz, Ujú. se llama un maíz nixtamalizado, donde el maíz que ya está muy maduro, como casi casi el que le darían de comer a los animales, es el Mm. lo ponen en una olla con un poco de sal de construcción y lo ponen a hervir y eso hace el nixtamal y después ese maíz ya con la cal cocido es el que muelen y de ahí se hacen las tortillas directamente. Pero en el norte de México usan más tortillas de harina de trigo, más que de maíz. Y eso es en una razón, hace muchos años, durante Pancho Villa, Mm. en guerra, bombardearon las vías del tren. Entonces, como hay un desierto que divide, digamos, el norte del país con lo que es el centro y el sur, a la hora que volaron las vías del tren, pues el maíz no podía llegar al norte de México. Y los Ujú. del norte, en ese tiempo, por decir, Texas también era parte de México y así, querían seguir comiendo tortillas. Es el pan nuestro, digamos. Así que el pan nuestro son las. Entonces fue cuando empezaron a importar trigo de Estados Unidos y hicieron tortillas ahora con trigo. Ah, qué interesante. Y Paulina, estás mencionando un ingrediente básico de la alimentación hasta de los aztecas, el maíz, ¿no? Mucha gente no sabe que hay un montón de ingredientes que vinieron de México hacia Europa, ¿no? El Entre chocolate ellos el delicioso maíz. y Bélgica es nuestro. Ujú. El chocolate Y es más, es una palabra este, azteca, es una palabra en náhuatl, que era chocolate. Los españoles no podían exacto. decir todas esas TL les costaba mucho trabajo, entonces la cambiaron y se convirtió en chocolate, pero es mexicano.
Sí, y eso es muy interesante, ¿no? Esa riqueza culinaria que hay en cada región mexicana. Hablábamos de las tortillas, pero tantas otras cosas, no sé, el mole, el agua de Jamaica. ¿Y qué pasa con el picante? El famoso, está por ahí algo me vas a mostrar. En el mundo le dicen picante. Para nosotros es chile. Chile se refiere tanto al vegetal, Sí, comprar chiles, puedes comprar chiles frescos o chiles secos, como la salsa. La salsa que en una casa no puede faltar. Cada casa a donde tú vayas siempre va a haber salsa en el refrigerador. O en el molcajete, que es esa como un tazón hecho de piedra, de una piedra volcánica. sí. Tiene también un mortero, es como un mortero y ahí es donde muelen el ajo, los chiles, el tomate, lo que le vayan a poner, ¿no? Y la salsa yo la comparo mucho con, digamos, con el chai en la India. Cada casa hace su salsa. Claro. Cada casa hace su estilo, no hay una regla de cuál salsa está bien y cuál salsa está mal. Es la que a ti te gusta y esa es la que está perfecta. Entonces, bueno, y hay una gran variedad de salsas porque como tenemos una gran variedad de chiles, según el chile que tú le pongas, Muchísimos. sí. Y bueno, y creo que Ivana les tiene que platicar algo en referencia al chile. Entonces, tenemos una sorpresa, no la anuncié, esta es una gran sorpresa. Yo invité a Paulina porque, como les decía, tuve la suerte de comer en su casa años atrás. Ahora no, hace mucho que no nos vemos, Paulina, pero la verdad es que disfruté mucho de esos manjares, no solo de Paulina, sino de la familia, tu marido, tus hijos, cocinan delicioso. Entonces, Paulina fue tan amable que yo le dije, ¿te animarías a cocinar algo en directo? Y aceptó el desafío. Así que mientras charlamos, ella nos va a estar cocinando en directo, ¿verdad, Paulina? ¡Qué emoción! ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vas a cocinar? Salsas sencillas. Primero había pensado hacer un pico de gallo, pero eso me imagino que todo el mundo lo sabe hacer. Y si no, bueno, les explico cómo. Ese no tiene gran chiste más que saber picar. Pero además no hay mucho más que hacer. Entonces vamos a hacer dos salsas hoy. Una en la que vamos a usar tomates, lo que ustedes le llaman tomate normal, un tomate rojo. ¿Cómo A está? ver, ahí está, ahí lo vemos. Perfecto. Que bueno, Vamos anotando. Tomate, ¿sí? interesante. En Guadalajara, no necesariamente en todo México, en casi todo México le dicen tomate. Y nosotros en Guadalajara decimos jitomate. Sí, Ponemos una J y una I por delante, no sé por qué, pero se llama un jitomate. Entonces, cuando yo digo jitomate, me refiero al colorado. tomate. Sí, al tomate de ustedes. Porque tenemos otro tomate que aquí en Estados Unidos le dicen tomatillo y en muchos lugares le dicen tomatillo, pero es este. Y este nosotros le decimos en todo México tomate verde, no le decimos tomatillo. Qué interesante. Paulina, te interrumpo para decirte que la audiencia me están diciendo, me encantan las tortillas mexicanas, están poniendo comentarios de las comidas que disfrutan. Así que están emocionados por aprender esta salsa tan rica. Cuando no hay nada más que comer una tortilla y chile, salsa de chile. Cuando digo, Exacto. pero si tú llegas a tu casa después del colegio y a veces, ay, no hay chile, no quieres decir que estás buscando el chile fresco, o sea, un jalapeño, un serrano, no. Sí, sí. Es la salsita porque se le pone a todo. Y cuando no hay fresca hecha en casa, bueno, entonces tenemos la Valentina y la no sé, todas esas salsas embotelladas. Claro, las envasadas. Sé que Ivana les iba a platicar cuando era maestra de tercer grado, lo que hizo en Colorado. Ah, no les conté. Bueno, mientras vas, ahora cuando estés preparando les cuento, pero nosotros, como les decía, teníamos la suerte de trabajar con familias mexicanas que emigraron a Estados Unidos y mis estudiantes, que les mando un beso, nunca se sabe, Paulina, quizás alguien esté mirando, ahora ya son adolescentes, pero hicimos una competencia de picante y por eso la está mencionando Paulina, muy divertida y cada estudiante llevó diferentes platos con picante y la resistencia al picante, debo decir que era altísima y se divirtieron mucho y yo también como maestra viendo cómo comían todos esos platos con picante, sí. A mí me gusta el picante, Paulina. No sé si tengo ese nivel de, no sé, pero me gusta, ese toquecito. Para la comida, la verdad. Mucha gente, la gente que no le gusta el picante piensa que como que se sobrepone sobre el sabor de la comida, pero para los que nos gusta el picante, al revés, lo que hace es que como que aumenta el sabor de lo que estés comiendo. Y Para bueno, las personas que no tienen experiencia con este tema del picante y el jalapeño y el habanero, ¿cómo podrías resumir los niveles o los tipos de picante? En mira, cada cultura es diferente, ¿no? Porque hay, viajando por el mundo,
hay hasta un póster que venden de cuántos, o sea, Sí, sí, lo he visto. que se llama creo que capsaicin. Y ese, Sí, ese químico, bueno, según el tipo de chile que es el nivel de capsaicin que tiene. Entonces, bueno, es cuánto sí. enchila, ¿no? Pero la verdad es que enchilan diferente. Por decir, el habanero es muy picoso al principio. O sea, cuando toca tu lengua, es súper picoso. Pero después, o sea, ya que te lo tragas o lo que sea, a los minutos se te quita. Y No, es un mito, Paulina, esto de que tomar leche, que lo he escuchado, te saca esa sensación. la leche, el yogur, la crema, Es verdad, ayudan a bajar como la intensidad de que cuando arde. sí, sí es como un apagafuegos, digamos, un poquito. Exacto. Bueno, entonces, a ver, vamos a necesitar un tomate o jitomate, como nos explicabas. ¿Qué más? Voy a hacer una salsa que es asada y una salsa Uh, como hervida. Para la qué salsa rico. hervida voy a tomar el tomate, o sea, tomates, voy a poner Sí. tomates porque voy a hacer poquito, mi marido está afuera, lo vi que por comido, pero bueno. Y no para que sepan, ya está todo lavado, porque antes de empezar ya lo había lavado para no tener que estar yendo al Sí, Paulina es impecable. Es una de las mejores cocineras, debo decir. Todavía tengo en mi paladar el sabor de esos platos. Que además, Paulina nos enseñó a cocinar a un grupo que teníamos en Colorado de amigas. Ella nos enseñó, le mandamos besos. Se llamaba Summit Blue, nuestro grupo de cocina. a Les estar. mandamos un beso grande. Pero bueno, que sepan que Ivana es tan famosa de cómo le gustaba la comida que preparábamos que en mi casa, una vez en una de esas reuniones, Ivana, habíamos cocinado para nosotros es un filete, para ustedes es un solomillo, pero bueno. La carne que me gusta. Y, Hola, Rolando, nos está saludando. Un abrazo gigante, Rolando. y unas papas, de las papas rojas Todavía me acuerdo. Con Romero, qué rico. divinas. Y bueno, ya nos sentamos a cenar y estaban mis 3 hijos y nosotros, no sé quiénes estaban, la mesa estaba llena. Y bueno, todo el mundo se sirvió, luego sobraban más papas en el No platón, sé qué hice, a ver, me vas a... van a comer ¿Qué hice? las papas y se las acabó. Y Dani, mi hijo, el segundo, hasta la fecha no la perdona. Cada Es que esas papas no se pueden desperdiciar, eran deliciosas. No, la verdad que yo siempre digo, Paulina, también en México y en Latinoamérica en general, a las personas que aman la cocina, uno cocina con amor, ¿no? No es solo el plato, los ingredientes, es como el sentimiento que hay detrás de ese chef que lo cocina, ¿no? bueno, Y en tu caso, los mexicanos, yo creo que eso es una gran representante de tu cultura porque siempre te hacen sentir bienvenido, te hacen sentir como en casa, ¿no? El famoso dicho, mi casa es tu casa, ¿no? y un poquito lo que dices, ¿no? Como el libro de Como agua para chocolate. Exacto. Plata Que con para los estudiantes que no lo vieron, recomiendo esa novela y te muestra cómo la forma en la que uno se siente al preparar un plato termina influenciando el sabor, ¿no? De ese plato. buenísima también. Entonces, Sí, buenísima. ya la Laura Esquivel, para los que no leyeron la novela y la película, es excelente también. Pero este plato va a ser delicioso porque Paulina le pone mucho amor a todo lo que hace. bueno, Así que, Paulina, ¿cómo se llama esta primera salsa? ¿Qué nombre tiene para los que nos están siguiendo? ya salsa de jitomate. O sea, Salsa de jitomate. la típica que te ponen en un restaurante al mes aquí en Estados Unidos, que tú vas a un restaurante mexicano y en el centro te traen una canasta llena de totopos, de chips, no sé, Sí, de totopos de tortilla frita y un sí, platoncito con salsa y tú comes así. Entonces eso sería. sí. Básicamente al jitomate o al tomate nomás le quité el rabito y lo voy a poner ya sea partido o entero, no importa, en una ollita, ¿ok? Sí, No voy a poner, a mí me gusta que pique. Para mí, si va a ser una salsa de chile, tiene que picar, porque si no es salsa de tomate. Y para eso me lo sí. una pasta delicioso. Pero voy a poner, a mí me gustan mucho más los chiles serranos que los chiles jalapeños. Son muy similares. El serrano es un poquito más picoso. El jalapeño es un poco más gordo. Quizás no tan, este es como más alargado, ¿ok? Entonces Ujú. voy a poner 2 chiles serranos, un trozo de cebolla, puede ser Sí. cebolla morada, cebolla blanca, no importa, la que tú tengas en tu casa, un trocito de cebolla. Yo Todo eso, eso va a la olla entonces, ¿no, Paulina? Ahí está. Ahí, un poquito más arriba, perfecto. ¿Y le ponemos agua o...? un diente de ajo, entonces nomás Sí?
diente de ajo. Bueno, y ya le voy a poner un poquitito de agua aquí. Rico. Lo tapo un poquito. La salsa la puedo poner desde ahorita o después, no importa. No hay, Ujú. el orden de los factores no altera el producto, para nada. Exacto, se pone a hervir entonces, ¿no, Paulina? ¿Mandé? Lo ponemos a hervir, ¿no? Todo lo que está en la ollita. Para que, como no le puse más que Tapado. no sé si pueden. Sí, se ve perfecto. Bueno, Ahí se ve un poquito mejor. Arriba, ahí. Ahora lo vemos. Muy bien. Recordamos entonces cebolla, jitomate o tomate, un jalapeño, ¿verdad? yo le puse No, serrano, perdón. Chile serrano era. si era chile serrano o puede ser chile Y un diente de ajo. y ¿Correcto? Poquito de agua en la olla y ahí a hervir para hacer nuestra salsa de jitomate. Esta salsa deliciosa que cuando uno va a un restaurante mexicano se la sirven, como decía Paulina, con esos totopos o tortillitas de maíz. Así que vamos a ver cómo se prepara en directo. A los amigos que se están uniendo, estamos hablando con Paulina, gran mujer, educadora, nacida en Guadalajara, pero ha viajado y ha vivido en muchos países. Si tienen preguntas sobre tradiciones mexicanas, gastronomía, algo que te interese saber sobre este maravilloso país, México, pongan sus preguntas y encantados les vamos a contestar. Paulina, entonces, ahí la dejamos servir, ¿no? Sí, ya la puse a hervir, estoy cambiando la cámara además para que no esté. Mientras estás cocinando, vamos a contarle a los amigos cómo empezaste a cocinar, porque en nuestras culturas la gastronomía es una protagonista esencial de todas las reuniones familiares, ¿no? Siempre que nos reunimos, Sí, padres, abuelos, hijos, hay comida, ¿no? así. En tu caso, ¿quién te empezó a inculcar esta pasión por la gastronomía? Desde chiquita me gustó mucho cocinar. Mi abuela Ujú. materna era excelente cocinera, sobre todo, bueno, todo cocinaba perfecto, pero siempre en su casa era la típica casa que cuando tú ibas siempre había galletas recién horneadas o pastel o Ay, qué rico. algo delicioso, pero la comida salada también era buenísima. Y cuando yo me acuerdo, yo creo que tenía como 4 o 5 años. Mis primas vivían al lado de nosotros, éramos casa con casa, ellas eran mis primas por el lado de mi mamá. Pero mi papá todos los sábados se le ocurría que era buenísimo día para hacer polvorones de nuez. Entonces nos llevaba a mis primas y a mí, mis primas, una era de mi edad y otras dos más grandes, ¿no? Entonces tendríamos, no sé, 7, 6 o ponte 5, 7 y 8 años, no sé, algo así, ¿no? 4 de nosotras, nos subía al carro, nos llevaba a un mercado y íbamos Mm. a una receta y comprábamos exacto para así no tener que pesar después. Entonces pedíamos, ya sabes, 400 gramos de mantequilla, no sé cuánto de harina, tanto de nuez, etcétera. Y toda la tarde, mientras mi papá y mi mamá y mis tíos básicamente estaban en la sala platicando y pasando el rato, nosotros hacíamos polvorones de nuez toda la tarde. Bolitas, bolitas y poníamos en la charola de hornear. De un rato, creo que comíamos más masa cruda que la que horneábamos, no sé, pero porque era Y buenísimo. mencionaste algo importante de los mercados, ¿no? Porque es verdad que nos gusta mucho comprar, comer comida fresca, que esa cocina sea participativa también, ¿no? Uno suele aprender de la generación anterior a cocinar, algo que es bonito, ¿no? Una amiga mía del colegio está ahí. Hola, Luli. ¡Ah! Saludos. Nadie, pero ahí la estoy viendo que acá, se acaba de unir. O sea que, Y hola. también a compartir con la audiencia que habrán visto los videos desde Jalisco, que Paulina nos compartió los raspaditos y muchas tradiciones culinarias. Paulina era nuestra enviada especial, ¿verdad? Que estuviste comiendo esos helados deliciosos, los raspaditos. Paulina, mientras estamos cocinando la salsa de jitomate, te quería preguntar algo interesante que me parece bueno hablar. Para los amigos que se unen, yo les comentaba que tuve la posibilidad de trabajar con Paulina en un programa de educación bilingüe, en español y en inglés, y algo que me parece importante que compartas con la audiencia, tuve la suerte de conocer a tu familia y a tus hijos, y si bien tú los criaste en Estados Unidos, ellos son bilingües, hablan español e inglés a la perfección. Muchos padres que están iniciando ese camino nosotros lo hemos vivido, ¿no? A veces el papá y la mamá hablan español, pero el hijo no aprende este maravilloso idioma. ¿Qué consejos le darías o cómo podrías compartir tu experiencia para esos padres que a veces enfrentan ese desafío o creen que no hablarles en español o no enseñárselos les va a facilitar la inserción en una nueva cultura? Me interesa mucho porque has tenido la capacidad de vivir en las dos culturas sacando lo mejor de cada cultura,
pero sin perder las raíces, ¿no? ¿Qué le dirías a los papás que tienen hijos en otro país y que son hispanohablantes? Bueno, primero que nada yo les diría, o sea, en el ámbito personal yo lo hice, digamos, porque yo quería que mis hijos pudieran hablar español. Mi papá no hablaba inglés y yo no quería que mis nietos tuvieran una relación pues distante con sus abuelos, porque no iban a poder comunicarse. Mi mamá sí habla inglés, pero mi papá no, entonces yo dije, no, yo no quiero que el día de mañana pues la comunicación sea nomás hola, ¿cómo estás? Porque es lo único que van a saber decir. Entonces, un poco a nivel egoísta lo hice. Esto es muchísimo antes de que se supiera de los beneficios cerebrales del bilingüismo. Exacto. Entonces, desde que ellos nacieron, yo siempre les hablé en español y no les permitía que me contestaran en inglés. Por decir, y una cosa en la que yo soy así súper estricta, que hasta en el colegio medio se burlaban de mí, es que no me gusta que mezclen idiomas. Para mí, o hablas español o hablas inglés, pero no me lo empieces a mezclar de que... El famoso Spanglish, ¿no? O en México le decimos pocho. O sea, no seas pocho, no me hables en Spanglish. O uno en el otro y todo está perfecto, ¿no? Y eso es una tristeza que yo veo que ahorita a nivel mundial es hasta de moda, el estar hablando y mezclando los idiomas. Pero bueno, son gustos, ¿no? ¿Y cómo Entonces, lograste que empezaran? Sí, ese proceso de aprendizaje me interesa mucho, ¿no? ¿Cómo tus hijos adquirieron el español viviendo en un país anglosajón? sí. Entonces, bueno, lo que yo hacía eso, siempre les hablé en español y lógicamente, o sea, hay un momento en el que quizás tienen una palabra del vocabulario solamente en inglés, sobre todo por decir, cuando regresaron del colegio. Había habido cosas en el colegio que no necesariamente eran cosas que sabían desde la casa, ¿no? Entonces, palabras nuevas. Y una de las cosas que yo les decía era, perfecto, pero si no sabes cómo se dice, ay, no sé, aprendieron, ¿no? Porque estaban en un experimento que el bowl. Entonces, me iban a platicar un poquito del experimento que habían hecho. Ellos sabían que si en su frase que iban a decir iba a estar la palabra bowl, que no la conocían en español, me dicen, mamá, ¿cómo dice bowl en español? Entonces, ya, tazón. Ah, es que hoy en ciencias no sé qué, hicimos esto y usamos unos tazones. Entonces ya me contaban toda la historia usando solamente el español, no el Muy inglés. bien, aprovechabas esa experiencia educativa o previa para darles las herramientas lingüísticas en español, ¿no? Sí fui muy estricta, no los dejaba hablar en inglés conmigo, por decir, cuando estábamos en la mesa cenando todos, mi esposo no habla, mi esposo aprendió español junto con los niños, conforme ellos ¡Qué iban aprendiendo, bueno! y la verdad es que lo habla perfecto y entiende todo. Su acento a ratos le gusta exagerarlo un poquito más y habla un poquito más como gringo que lo que debería de ser, porque en verdad lo habla muy bien, pero lo aprendió con mis hijos. Y, y bueno, en la mesa era chistosísimo, porque si me estaban diciendo a mí, me lo contaban todo en español. Y si luego le querían preguntar algo a él, te lo decían en inglés, pero no es que lo Claro, repetían, o sea, de verdad era una acción total en el bilingüismo, ¿no? Él paraba y lo sí. decía en inglés, yo decía algo, pero aunque los idiomas estaban mezclados, estaban entrelazados, más totalmente Mm. distintos. Entonces, siento que eso ayudó muchísimo. Y después, en el ámbito profesional, aparte de, digo, ser maestra, yo también trabajé para una organización que se llama Head Start. Es una organización, fueron los creadores, o los patrocinadores, digamos, de Plaza Sésamo en Estados Ah, Unidos, qué interesante. en cuatro, porque Sí, ellos lo que querían era poderle dar oportunidades a los niños de bajos recursos y a los niños que tenían más recursos económicos. Y se dieron cuenta que muchos de estos niños estaban en casa viendo la novela que la mamá tenía puesta en la televisión, ¿no? Entonces crearon Plaza Sésamo para que así de menos los niños, si iban a estar viendo televisión, que vieran algo educativo. Y después eso ha evolucionado y ahora ofrecen guarderías y preescolar de muy alta. interesante. Para los estudiantes que no lo conocen, Plaza Sésamo, que está la versión en inglés y también, bueno, bilingüe también hay en español, pero es un dibujo animado excelente que incorpora diferentes idiomas, ¿no? Así que es un buen recurso también para aprender. Con Paulina estábamos comentando para los amigos que se están uniendo, estamos hablando con Paulina, nacida en Guadalajara, que amablemente nos está cocinando una salsita de jitomate y nos está abriendo la puerta a esa cultura mexicana, esa gastronomía. Pero ahora estábamos hablando de la importancia del bilingüismo y siempre, siempre
personalmente motivo a los papás para que no quiten esa herramienta tan importante que es un idioma a sus hijos. Hablábamos de cuando los padres tienen que emigrar a otro contexto, a otro país, y en el afán de lograr que sus niños se integren a esa nueva cultura, creen que quitarles el idioma español puede beneficiarlos para que aprendan el idioma que en ese país se habla oficialmente. Y estábamos hablando de eso, que no hay que quitar, hay que agregar un idioma como el español, siempre, siempre va a beneficiar a tus hijos, así que para los papás que están viviendo una experiencia similar, no dejen de hablar en español, no dejen de transmitir esas tradiciones hermosas y de mantener esas raíces, ¿no? Nuestra identidad viva, que es muy importante. Y creo que, Paulina, lo has logrado hacer muy bien, no solo desde el punto de vista lingüístico, sino que en tu familia se respiran muchas tradiciones, ¿no? ¿Cuál es una tradición mientras estás cocinando? Muchas veces los estudiantes conocen el Día de los Muertos, esta semana yo les hablaba de los mariachis, de la música hermosa, tradicional mexicana, pero ¿qué tradición dirías que es más desconocida? O quizás, ¿cuál es tu tradición favorita o alguna tradición que en tu familia se celebra durante el año? Un Sí, día ahorita especial. algo más específico, pero una cosa nada más que quería comentar en el ámbito Sí, profesional sobre lo del bilingüismo. A través sí, de que mi es muy trabajo importante. fui a muchísimas capacitaciones porque era como educadora de padres y demás. Y una de las cosas es un estudio que se llevó a cabo a través de Head Start, él lo patrocinó. Creo que duró como veintitantos años en hacer este estudio y ya tocó la suerte de que el estudio se terminó y pudieron como así que pues dar a Compartir conocer, los resultados. Mm. donde siguieron a muchísimos niños y empezaron a ver que los niños, si los padres, digamos, son de habla hispana o uno y uno, no importa, ¿no? Donde hay ese biculturalismo y bilingüismo en una casa, cuando los padres les dejan de hablar en su idioma natal, o la lengua Ujú. madre, que se llama, Sí, entonces el niño sí, al principio, la curva de aprendizaje del segundo idioma, digamos, voy a decir inglés nomás porque, bueno, estoy aquí, ¿no? Los padres hablan español en casa, pero para los niños aprendan mejor, empiezan a hablarles en inglés. Entonces, sí, al principio cuando el niño es chiquito, la curva de aprendizaje del inglés va a ser altísima. O sea, la pendiente va a estar súper, súper inclinada, ¿no? Y después, como por ahí de segundo o tercer grado de primaria, se empieza así. O sea, ya no se... ah, El disminuye. niño, el Increíble. niño que en casa siguen hablando en español, en la escuela va y en la escuela aprende inglés, y en casa nomás le hablan en español, y digamos su lengua materna sigue enriqueciéndose cada vez más, Claro. la curva es muchísimo más lenta. Empieza así y por ahí del segundo o tercero empieza a subir mucho más. Y a la larga, digamos, cuando ese niño está en la preparatoria o el bachillerato o high school, como le digan, el niño que dejó de hablar su lengua natal se quedó estancado. Ni aprende más Claro. inglés y ya perdió el español. Pero su inglés no Muy va a llegar a interesante eso que estás compartiendo, Paulina, muy interesante. que lo que pasa en el cerebro, y tú te vas de acordar muchísimo, Sí, existen cosas que se llaman los cognatos, ¿no? Tú empiezas, exacto. entre más aprendes tú tu idioma natal, o tus padres, digamos, tu lengua madre, Mejor se aprende el te idioma abre secundario. mucho más esquemata, se llama, en el cerebro, Sí, para entonces relacionar lo que estás aprendiendo nuevo y crecer en tu segundo idioma. Entonces, entre más exacto. fortaleces tu idioma natal, mejor vas a aprender ese segundo idioma, o ese tercero o cuarto, o lo que sea. Pero Sí, si la base, digamos, no está fuerte, ninguno de los dos va a ser fuertes. Y nosotros lo veíamos en el... exacto. Sí, Teníamos muchísimos alumnos muchísimo. que les Y habían mira, dejado... Paulina, tú estás compartiendo ese estudio que es muy interesante y hay tantas investigaciones, ¿no? Que día a día comprueban más la base científica de los beneficios, como hablamos antes, de ser bilingüe, no solo, incluso hasta para prevenir enfermedades como el Alzheimer, para asociar, conectar, es como una gimnasia para el cerebro, ¿verdad? Cuando uno habla más de dos idiomas. Ya creo. Veo que alguien pregunta que cuál es la fiesta más Sí, importante en Guadalajara. Y quizás me equivoco, pero yo creo que es sí, el día esa es la pregunta, te le iba a comentar. Sí, ¿cuál es la fiesta? La audiencia nos pregunta, ¿cuál es la fiesta más importante de Guadalajara? de Guadalajara específico. Yo digo que es la fiesta de la Virgen de Zapopan. La Virgen de Ah, Zapopan
municipio que está pegado a Guadalajara. O sea, el municipio de Guadalajara, digamos, la zona metropolitana tiene 4 municipios y uno de ellos, o sea, está el municipio de Guadalajara, el de Tlaquepaque, que es donde es la zona de los artesanos es divino, es un pueblo mágico, y bueno, y está Guadalajara y Zapopan, son vecinos. Es más, hay casas que la mitad de la casa puede estar en el municipio de Guadalajara y la otra mitad está en el municipio de Zapopan. O sea, no es que te des cuenta de cambios de municipio ni nada, es lo mismo, pero políticamente está dividido, ¿no? Y bueno, el municipio de Zapopan, hay una basílica preciosa y está la Virgen de Zapopan, la imagen de la Virgen de Zapopan. Y el 12 de octubre, el Día de la Raza, digamos, o de la Hispanidad, o como quieran llamar, nosotros diciendo el Día de la Raza o del descubrimiento de América, es el día que se celebra el Día de la Virgen de Zapopan. Y cierran las calles más importantes de todo Guadalajara, o sea, es aquello, ese día, si vives más o menos Hermoso. en la periferia de la basílica, tú no sales de tu casa, no hay manera. O sea, no hay manera de salir. Van todas las marchas y todos los peregrinos, todos los, digamos, todas las culturas indígenas con sus bailables, dando por las calles. Es muy, muy bonito, la verdad. Entonces, yo diría que la Qué bonito. Gracias. Bueno, Paulina, mientras ella termina, porque no quiero que se nos termine esta entrevista sin que vean esas salsas, vamos a resumir algunas de las cositas que estamos comentando. A los amigos que se unen, estoy hablando con Paulina. Ella vive en Miami, pero nació en Guadalajara y ha vivido durante muchos años en Estados Unidos. Estamos hablando de tradiciones, de aspectos culturales de México, pero también estamos hablando de la importancia del bilingüismo, hablamos ahora de los beneficios, de no perder el idioma, tu lengua materna, ¿sí? También le quería preguntar a Paulina, hablando de el idioma español, que es tan bonito y que todos amamos, también es muy interesante el panorama lingüístico mexicano, ¿no? Yo leía que hay más de 68 lenguas indígenas. Tú mencionabas el náhuatl, el chocolate, ¿no? Como se decía previamente a la llegada de los españoles o al proceso de colonización. Pero es muy interesante ese tema también, Paulina, ¿no? Yo comentaba en el Latido hace un par de días todo lo que estaba pasando en el Zócalo mexicano, toda esta presentación que se hizo sobre los mexicas. ¿Y qué le dirías a la audiencia que no conoce esa diversidad lingüística y cultural? Porque México es un país enorme, ¿verdad, Paulina? Con una historia fascinante. Cada región yo les diría que si tienen, o sea, Chichen Itza y toda la parte de los mayas es quitar nada. Uy, creo que me congelé. Pero para mí... Te escuchamos, tu imagen se congeló, pero te escuchamos. Mientras Paulina reconecta con nosotros, amigos, no se olviden de aprovechar para hacer preguntas. Ahí te tenemos de vuelta, creo. A ver, ahora sí. Me decías que hablabas de, bueno, de todas las culturas precolombinas, ¿no? Que hay en México y la diversidad y que cada región es un mundo. No te escuchamos, Paulina. A ver, ya vamos a reconectar. Se nos congeló. Mientras vuelve Paulina, no te olvides de dejar tus preguntas. Esta es una buena oportunidad para que preguntes todo lo que quieras saber sobre México y la cultura. Creo que la tenemos de vuelta, Paulina. A ver, creo que sí. Paulina, ¿estás por ahí? Sí, pero bueno, yo te oigo ¿sí? perfecto. Yo te oigo Yo te perfecto. escucho. Te escuchamos y te vemos congelada, pero te escuchamos. A ver. Sí, ahora creo que estás regresando. Vuelve con nosotros. Ahora sí. Se detiene un poquito, pero vuelve. Amigos, mientras Paulina solucionamos estos problemas de conexión, no te olvides de dejarnos tus comentarios, preguntarle cosas sobre la cultura mexicana. Creo que sí, Paulina, ¿ahora sí? Oye, Ivana, nomás una cosa, porque si no, no les voy a poder decir. Te digo, de la cultura mexicana, cada tiene una riqueza. Yo creo que según la región a la que visiten, de verdad, no solamente ir a la playa, un poquito explorar Exacto. un poquito más playa y del resort de todo incluido, ¿no? Porque eso no es México. Hay muchísimo más de México y les digo que para mí Oaxaca Exacto. de las ciudades más Oaxaca. bellas de México. Por decir, la otra salsa que voy a hacer es con el tomate verde, ¿ok? Ah, muy bien. Este sí lo tienes que pelar, porque tiene una cascarita. Ah, qué interesante. A ver, un poquito más arriba si lo vemos. Ah, qué interesante. Tienes que Qué pelar bueno. y lo lavas porque es un poquito como pegajoso. Entonces voy a usar tomate verde, voy a usar ¿Sí? chiles secos. Este es un chile guajillo. Uh,
¿ok? También le llaman mirasol, hay chile de árbol, Sí. de Ah, año, sí. hay chile pasilla, chile Oh, chipotle, bueno, wow. y todos esos van el que era fresco y que después lo secan y se convierte en algo más, ¿ok? Entonces yo voy a usar este chile guajillo, este no es picoso casi, pero le da muchísimo olor y muchísimo sabor, tiene un sabor como un poquito ahumado si tú quieres. Entonces voy a asarlo. Y una pregunta de pura ignorancia. ¿Para utilizarlo hay que ponerlo en remojo en agua o se coloca directamente así seco? Puedes hacer las dos cosas. Yo esta salsa que voy a hacer es la que hacen en casa de mi mamá muchísimo. La voy a hacer totalmente seco en una, voy a enseñar, o sea, seco puse aquí en la, ahí donde está la cámara, ahí está. Ah, sí, se Este, ve perfecto. Ahí se ve perfecto, Paulina. Qué no tiene, rico. Ah, tiene nada, o sea, no le puse ni aceite, nada, está totalmente, y estoy poniendo los tomates a que se doren y el chile, obviamente, a se que ve se dore. perfecto. Y ya que esté todo Y dorado, el puse una ajito, ¿no? Hay un ajito también. Ujú. y luego le voy a poner un poquito de cebolla. Y básicamente, ya que esté todo, lo quiero bastante quemaditos, ¿ok? Ya que estén completamente Sí. quemaditos, un poco de sal y todo en la licuadora y queda esa salsa deliciosa. Qué rico. Ay, Le- ay, Paulina, uno no puede viajar virtualmente, ¿no? Y aparecer en tu casa para probar las salsas. Qué rico, qué rico. Bueno, me decías, esto es importante, Paulina, lo que me decías, México no es solo playa. Yo siempre le pregunto a mis maravillosos entrevistados, invitados, les pregunto, ¿qué les interesa que la gente sepa que, que no corresponde con la realidad, ¿no? De alguna forma hay muchos estereotipos o prejuicios asociados a una nacionalidad, ¿no? ¿Qué te gustaría que la gente sepa sobre los mexicanos? Obviamente hay mucha diversidad, pero ¿qué le dirías o qué es algo que te parece importante que la gente sepa sobre tu cultura y tu país? Quizás viviendo aquí en Estados Unidos y habiendo experimentado un poquito esa, si tú quieres, es que yo me sentía discriminada para nada, pero sí hay un poco de discriminación. Yo les diría que México es un país muy grande y como todos, ¿no? No todos los mexicanos son ignorantes, no todos los mexicanos son de una manera o de otra, ¿no? Hay de todo, hay gente cultísima, hay gente, o sea, es un país súper rico y si encuentras una persona ignorante es porque no ha tenido la oportunidad de ir a la escuela o la dicha o el privilegio de haber nacido en un lugar donde la escuela estaba cerquita, ¿no? Pero que yo les diría que básicamente, híjole, que si tú te das 5 minutos de tu tiempo para platicar con cualquier persona en donde estés, te vas a encontrar con unas personas con un gran corazón. Porque en verdad yo siento que el Exacto. pueblo mexicano es un pueblo muy acogedor, muy bueno. Les gusta ayudar. Algo que Sí, yo noto cuando he ido a España es que dicen que sí. nosotros siempre hablamos en diminutivo y que somos un poco demasiado, Humildes. no, como, ay, oiga, por favor me podrías dar, como que demasiado, no sé si se podría decir serviles, no sé, pero Mm. menos toscos que digamos otras culturas quizás de habla hispana. Sí, No tienen sé. una dulzura, ¿no? Para solicitar lo que necesiten. Yo hablo en experiencia propia y aprovecho esta entrevista para agradecerle a todo el pueblo mexicano. He tenido la suerte de, bueno, como Paulina, conocer grandes amigos y amigas de México. La verdad, he experimentado de primera mano esa solidaridad de la que hablabas del pueblo mexicano. A mí personalmente me han ayudado muchísimo. Creo que los mexicanos en general, si uno tiene un problema, necesita cualquier tipo de ayuda, son los primeros que te extienden la mano y es algo precioso que, ¿no? Que para mí es una característica que los identifica, esa solidaridad, esa calidez que siempre nos ofrecen. Hay una pregunta, Paulina, dice, ¿qué plato es el que te gusta más cocinar y crees que mejor representa a tu hermoso país? Ay, qué difícil esa pregunta, porque hay tantos, ¿no? Está dificilísimo porque me encanta cocinar, no solo de México, me gusta cocinar ahí sí que cocina de diferentes Y partes. cocina muy bien. Doy fe. Esa parte no sé, pero yo creo que sí, los chiles asados ya me están a hacer. Yo creo que si Está un plato llegando. representa a México mejor, igual y me equivoco con los mexicanos que están ahí, que ya vi varias, pero es una de mis primas que hacía polvorones conmigo cuando éramos chiquita, acaba de reunirse. Hola, Handy. ¡Ay, qué rico!
Bueno, un beso entonces a los familiares y amigos de Paulina, gracias por conectarse. Y además, eso es lo bonito, ¿no? Creo que Paulina tiene amigos y amigas en todo el mundo y la familia de Paulina, porque son muy cálidos. Yo misma tuve la experiencia de recibir esa calidez estando en el exterior, cuando vivía en Colorado, en Estados Unidos. Más de una vez, en muchísimas ocasiones, no solo nos invitó a su casa, sino que ha llegado hasta hacerme, creo que una de las sopas de pollo más ricas que recuerdo una vez que estaba enferma, con gripe, y bueno, Paulina es así, por eso digo que no solo Paulina, lo extiendo a todo el pueblo mexicano, esa solidaridad, esas ganas de compartir, esa habilidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y entender, tienen una capacidad de entender mucho las emociones y son creo que personas muy expresivas. Y es algo importante, auténticas, que es algo que hace falta, ¿no? La autenticidad hoy en día. Y entonces el plato principal que yo creo que A representa a ver, México que serían los chiles en nogada, que es un plato los chiles en nogada. que es el que en el libro de Como agua para chocolate es como el final de la boda. Sí, El chile en nogada es un chile poblano, que es un chile grande, verde, como de este tamaño, como muy brilloso. Parece, sí. es picosito un poquito, tiene un sabor muy bueno. Entonces se asan, se pelan, se le quita Qué las semillas rico. dentro y se rellenan con un picadillo que se hace como un picadillo normal. Bueno, no lleva huevo, pero sí lleva almendras y pasitas y es un picadillo un poquito dulce. ¿Ok? Y ya, se rellena con eso, se sirven a temperatura del tiempo, no se sirven ni calientes ni fríos, o sea, nomás a temperatura ambiente, y luego se bañan con una salsa que se hace, se llama la nogada, porque hay muchos nogales en México, entonces se usa con no es de Castilla, la otra, nuez pecana, que son las que hay en México, y se licúa con crema, un poquito de jugo de naranja, bueno, se sazona, entonces se rocía con Qué rico. eso, entonces queda el té verde, la salsa esa que es un poco blanquita, y luego se le ponen granos de granada encima. Entonces Uh, tienes el un verde, sabor muy singular, ¿no? Tienen que ser pues deliciosos esos chiles en nogada. Bueno, es, amigos, mientras seguimos conversando y la hermosa Paulina está terminando estas dos salsas espectaculares, esta ya la tengo a que ver, licuar. ¿sí? Básicamente ya se cocinó el tomate, la cebolla, el chile, y luego le puse un poco de cilantro, A un cilantro. poco ya lavado, un puñito de sal, y lo voy a licuar. Eso. Entonces tú clícales mientras yo licuo Perfecto. por acá. A la licuadora, ahí va. Bueno, estamos hablando con Paulina y ella nos está contando muchas cosas interesantes sobre México y estamos hablando también de experiencias en diferentes culturas. Aprovechen esta oportunidad, amigos y estudiantes. ¿Hay algo que te interesa saber sobre México? ¿Quieres hacer algún comentario relacionado a los temas que estamos hablando, como el bilingüismo y la importancia de mantener las raíces y la identidad cuando uno se cría en otro entorno, o en otro entorno cultural o en otro país? ¿Por qué es importante que tus hijos, si estás en el exterior, mantengan vivo ese idioma tan bonito que es el español? Hablamos de la diversidad mexicana, de la cantidad de platos que forman parte de la gastronomía, de la cantidad de lenguas indígenas que existen, que son maravillosas, y también de las distintas tradiciones y celebraciones, ¿no? Y ahí vemos a Paulina en directo que acaba de licuar esa salsa. Repito los ingredientes, a ver si no me falta ninguno, Paulina, para esta salsa de jitomate. Tenemos tomate o jitomate, tenemos un diente de ajo, tenemos cebolla, tenemos, ay, ese chile, ¿cómo se llamaba? Chile No era el serrano habanero. Chile serrano, eso es. Y cilantro, ¿no? ¿Pusimos algo más? ¿Sal? y un trocito de cebolla. ¿Sí dijiste cebolla? Y la cebolla, me olvidé. Previamente Perfecto. ella hirvió en una ollita la cebolla, el chile serrano, el de jitomate y el ajo. Y ahora está licuando todo y ya está Ya casi lista. está lista. Y sal. ¿Ya está lista? Y sal, sí, ahí está. Bueno, vamos a ver un primer plano. Un poquito, ¡ay, qué rica! Se ve el colorcito. ¡Ay, qué rica, Paulina! ¡Qué rica! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este problema de no poder probarla? A los amigos que están mirando, si quieren probar, manden corazoncitos. ¿Les gustaría probar esa salsa de jitomate de Paulina? ¡Qué rico!
Bueno, ahí tenemos la salsa de jitomate, que como decía Paulina, se come con unos ricos totopos. Te voy a invitar a que la pruebes por nosotros, Paulina. A ver si mirando a la cámara. Que no tengo todo, entonces voy a coger unas cosas. Faltan los totopos, pero no pasa nada. Bueno, amigos, ¡ah, qué rica! ¿Cómo está? Buena, picosa, Deli, un poco deliciosa. caliente. No me gusta la salsa caliente, entonces ya que se enfríe, pero bueno. Se suele Sería preparar y se pone en el refrigerador, en la nevera. o a temperatura ambiente, pero para unos huevos rancheros estaría buenísima. Bueno, Mira, Paulina, te están mandando corazones, quiere decir que la quieren probar, quiere decir que la quieren probar. Mientras terminamos ya la última salsa, porque el tiempo también se nos termina y hay tanto que me gustaría conversar contigo, porque creo que hay mucho para aportar y tu experiencia es muy importante para la audiencia. Yo siempre hago un pequeño ping-pong al final de las entrevistas y te voy a ir preguntando un par de cositas y lo primero que se te venga a la mente, ¿sí? pues, Una aquí bebida mexicana. Ah, sí, dime. bebida mexicana, tequila, A tequila, bueno. Un lugar en México que todos deberían visitar. Oaxaca. Se No escribe sé si me escucha. ¿Sí? O-A-X-A-C-A, Oaxaca. Ah, Oaxaca. te están haciendo una pregunta, ahí no la vi. Oaxaca, Oaxaca, sí, que lo dijiste antes. Oaxaca. Muy bien. Un escritor que te guste mucho, ¿puede ser de México o un escritor latino si no es mexicano? Me gusta mucho Javier Moro, que no es Muy mexicano. bien. Me encanta. ¿Y un cantante o grupo musical mexicano? Yo era muy fan de Maná hace muchos años. Esta semana compartí a Alejandro Fernández, la saga de los Fernández, pero ¿cuál es el cantante o grupo que te gusta Luis Miguel. mexicano? Luis Ah, Miguel. Luis Miguel. Hemos bailado algunas canciones de Luis Miguel. Paulina, otra pregunta. Una tradición, hablabas de la de Oaxaca, pero ¿una tradición mexicana que el mundo debería conocer o una celebración? El Día de Muertos y me encantó que Coco le dio de verdad la imagen de lo que es. Sí, y estaba mirando, dentro de poco también va a haber una nueva película del director del libro de la vida, que va a ser sobre los mayas, va a ser muy interesante, Ah, qué el lindo. mismo director. Pero sí es verdad que los dibujos animados, la animación, ha logrado poner en primer plano aspectos culturales muy interesantes, ¿no? Y Coco, a mí me pasa entre mis estudiantes, sobre todo de primaria, y también algunos de secundaria, ha tenido un éxito tremendo, ¿no? Es una buena película que recomendamos. Bueno, Paulina, antes de terminar y mientras terminamos esos últimos detalles de esa segunda salsa, ahí está, ah, no, ya está. Paulina tienen que saber que es muy rápida, muy eficaz. Ahí, a ver, mostramos, sí, a ver. Básicamente puse en la licuadora, ¿se acuerdan que tenían allá en Oh, la cazuela asando los sí, tomates, el dientito de ajo, le eché un trocito de cebolla, que no lo vieron, pero se lo puse, ahí está ya mero bajo, y aquí está el chile, el chile guajillo, que está asado también, rico, sí. un poco de sal. Si la quisiera más picosa, le pondría unos chiles de árbol, porque como les dije, el chile guajillo no es, da mucho sabor, pero no pica, pero el chile de árbol sí es picoso. Entonces, básicamente cuando usas chiles secos, les quitas el rabito y le quitas las Ah, semillas. se sacan las semillas, eso es importante. Sí, sí, Yo le quitas siempre los he visto en el supermercado, pero no los sabía utilizar, así que me gusta ver esta receta en directo para aprender. Le sacamos entonces las semillitas y el rabito, ajá. quiero picante, los voy a asar un poquitito y luego ya todo esto se licúa con un poquito de agua. Listo. Y listo, para comer. De acompañamiento, dijimos de los totopos, pero también puede ser para otro tipo de comidas, ¿no? Salsa de chile siempre se pone al centro de la mesa, así como tú pones sal en la mesa para que el que le necesite, siempre se pone al centro de la mesa con las servilletas y demás, porque una gente le va a echar a todo, otros nomás a ciertas, a la carne, pero siempre hay salsa de chile. Entonces, Muy bien. esto no puede faltar. Bueno, ahí se va la segunda salsa. Y ya tenemos dos salsitas mexicanas casi listas para comer. Una ya está lista, la otra está de camino. Paulina está con nosotros, nos está contando muchas cosas interesantes sobre la cultura mexicana. Antes de despedirnos, si hay alguna otra pregunta de la audiencia, este es el momento, porque
vamos a despedirnos pronto de esta gran invitada, Paulina. Antes de hacerle las últimas preguntas a Paulina, enviarle un gran abrazo a todo el pueblo mexicano. Ah, ahí la tenemos, a ver. Un poquito más, a ver, gira un poquito la licuadora, que se ve. Ahí, la estamos vertiendo, ¿sí? Ahí se ve, sí. ¡Qué rico, Paulina! A ver, el tomate verde tiene como... ¿dónde está la A ver, un cámara que no la poquito veo? más hacia Aquí. abajo. Ahí se ve perfecto, qué rico. El tomate verde por dentro tiene como muchas semillitas y es un poquito como acidito, es riquísimo. Entonces, bueno. Sí, tiene un sabor muy especial, ¿no? Y una textura muy especial. Que no se encuentra en todos lados, ¿verdad, Paulina? ¿Dónde se encuentra? ¿En mercados latinos o no es tan fácil de conseguir o sí? Y ahora está en todos lados. Porque En todos lados. hay en todos lados. Muy bien. Paulina, muchísimas gracias por esos 2 platos deliciosos. Y antes de despedirnos, siempre me gusta darle la posibilidad al invitado de, en tu caso, si hay algo que quieras decir, que te parezca importante en relación no solo a la enseñanza del español, sino a la cultura, como siempre tratamos de difundir de los países hispanohablantes, o un mensaje personal a quien quieras, familia, amigos, el micrófono es tuyo. Nada, nomás que estoy encantada de haberme reunido con Ivana, que se nos pierde por el mundo entero. Entonces, de verdad, ha sido un gusto grandísimo hablar contigo. Y el chile Y no para sabe. mí, el chile está haciendo su efecto. Y como nos recomendó Paulina, ¿qué hay que hacer? Leche o yogur, ¿verdad? ¿Qué Cuando es? vas a hacer como el vaporcito que suelta es súper picante. Claro, Entonces, como los está basando, te llega, ¿no? A la garganta, a los ojos. es más, eso es Y ese picor, así. No, la y sal ese chile es la picor, mejor. Si tienes invitados, si quieres que ya se vayan, Ivana, para todos. No, no, alguien pregunta que cómo festejamos la Navidad en México. En unas casas es tamales y demás, en otras casas es pavo y, o sea, como una cena más elegante si tú quieres, pero bueno, ¿no? Y el 20, o sea, se celebra ¿estás bien, mucho. Paulina? Son los chiles que puse para asar, para que Claro. pero la Navidad se celebra normal, mucho más el 24, o sea, la Nochebuena, que el 25. El 25 digo sí, Claro. pero Nochebuena es, cuando la gente dice algo de Navidad, se refiere a la Nochebuena, más que el Bueno, 25. Paulina, te están mandando muchos piropos y comentarios. Que bueno, que eres encantadora, qué buen trabajo, que la audiencia está fascinada con tus trucos culinarios y con tu experiencia de vida, ¿no? Y sí, los tamales, hablan de los tamales, eso también da trabajo, ¿no? La cocina mexicana mucha gente no sabe que requiere un nivel de conocimiento y habilidad importante, ¿eh? Desde el mole, los tamales, o sea, es realmente, hay recetas que requieren horas, ¿no? De preparar, no sé si horas, pero es una Sí, sí, ahora. preparación elaborada. Bueno, Sí. antes de despedirnos, ya te doy un abrazo gigante, agradecerte, recordar a todos los amigos que nos están mirando la importancia de mantener este idioma tan bonito, vivo, para los amigos que tienen hijos y están en otro país, hablen en español, enseñen el español a su familia, les están dando un tesoro, una herencia y la llave para abrir las puertas de muchísimas puertas en el futuro, ¿no? No solo a nivel laboral, sino a nivel social, bueno, muchísimas cosas. Y para los enamorados de México, no dejen de visitar este maravilloso país, agradecerle a los hermanos mexicanos y como se suele decir, que viva México, ¿no, Paulina? Que viva México. Y un beso gigante para ti, para vos, para toda tu familia, Rolando, tus hijos hermosos. Gracias por siempre ser tan cálida y generosa. Y si los amigos tienen alguna pregunta sobre estas salsas o sobre México, encantada, Paulina se las responderá. Pueden dejarnos en los comentarios de esta entrevista en vivo. Y nada más, Paulina, de mi parte, agradecerte tu tiempo, tu cariño y darte un abrazo gigante. Igualmente, Ivana, de verdad, muchísimo gusto verte otra vez. Te quiero mucho. Igual, un beso gigante, todos dicen gracias, gracias y buen fin de semana. Y que disfrutes de esas salsas, qué ganas de estar ahí. Me quedo con las ganas. La próxima, en directo nos comemos esa salsa. Ven O en visitar. España, nunca se sabe. Vente de visita y te cocino.
Aquí, mi casa es tu Pronto, casa. audiencia, si Dios Ahí va. quiere, haremos un directo con Paulina, pero cocinando juntas, o ella cocina y yo como, que es lo que me gusta. Bueno, abrazo gigante y buen fin de semana. Chau, chau. Adiós.